Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchas gracias por escucharme. Hoy vamos a prácticamente casi estrenar, aunque ya hay varios vídeos subidos al canal, de la sección de cine con mayúsculas. Y voy a empezar por uno de los títulos que os mencioné el otro día, lo que fue el comienzo de esta sección, pero que entra dentro de la sección de críticas cinéfilas, que es una película realizada en 1956 y que tratan sobre un pintor impresionista. Uno de los pintores impresionistas más importantes de todos los tiempos. Realmente, uno de los pintores también más controvertidos, que prácticamente se puede decir que solo vendió un cuadro a lo largo de su vida y que en esta excepcional película que os voy a comentar esta noche queda reflejado de una manera completamente maravillosa, patente y además con la elegancia siempre de uno de los directores más importantes y además más elegantes de la historia del cine, que no es otro que Vincent Minnelli. Vincent Minnelli, como os he comentado en muchas y numerosas ocasiones, es o se le considera el director más elegante junto con Maximilian Oppenheimer, o como se le conoce más cordialmente como Max Ophuls. Max Ophuls, un director alemán afincado en Francia. Pero Vincent Minnelli realizó muchísimas películas dentro de Hollywood y también grandes géneros, como son las biografías, el biopic, el pequeño biopic que os voy a comentar esta noche, sobre todo también los musicales como Gigi, por la que obtuvo 9 Oscar en 1958, Melodías de Broadway 1955, que es para mí el mejor musical de la historia del cine y que tenéis aquí comentada en el canal, en esta misma sección de cine con mayúsculas, y también comedias como Mi desconfiada esposa, que también comentaré dentro de no mucho tiempo. Pero esta noche nos vamos a centrar en uno de los aspectos del cine que tiene, que a mí particularmente pues me fascinan, y es cuando se reúnen dos artes dentro de un mismo arte, o lo que es lo mismo, dos artes dentro de una misma película, como son la pintura y el cine. En una película realmente absorbente, claustrofóbica, maravillosa e interpretativamente inigualable, como es El loco del pelo rojo de Vincent Minnelli de 1956, que tiene como protagonista a Kirk Douglas, a Anthony Quinn y a James Donald en sus papeles principales. Se puede decir sin temor a equivocarse que esta es la película donde Kirk Douglas realiza la mejor interpretación de toda su amplia carrera cinematográfica. Y además no os estoy hablando o no os estoy diciendo pues prácticamente una exageración. Si atendemos a otras películas incluso filmadas por el mismo Minnelli, como por ejemplo Cautivos del Mal, como Espartaco, como Senderos de Gloria, como Los Vikingos, como El extraño amor de Martha Ivers, como Carta a tres esposas, como El Gran Carnaval, todas ellas Kirk Douglas realiza unas interpretaciones realmente fantásticas. Pero su mejor interpretación, por la que recibió además todos los premios de la crítica, excepto el Oscar en aquel tiempo, en aquel año, realmente una absoluta lástima, pero que recibió todos los premios habidos y por haber para este inigualable actor fue por interpretar al pintor impresionista Vincent Van Gogh. La película El loco del pelo rojo es una pequeña biografía, es decir, nos describe lo que es prácticamente pues la última parte de la vida de este pintor totalmente incomprendido, pintor holandés perteneciente a la clase alta. Y aquí es donde Kirk Douglas realmente, junto con Vincent Minnelli, realizan una obra maestra absoluta en todas sus vertientes y además en todos los aspectos cinematográficos que podamos vislumbrar. El loco del pelo rojo ya os dije que pasaría a la sección de cine con mayúsculas porque es un título especial dentro de la historia del cine. Es un título que aúna, como ya os he dicho, dos artes, el arte cinematográfico y el arte de la pintura, pero también es un profundísimo análisis de la mente humana, de la psicología, de la psique de un personaje que siempre quiso llegar a una perfección que nunca pudo alcanzar, que se vio psicológicamente abatido, absorbido y fagocitado por sus demonios internos, pero que a la vez consiguió probablemente destacar como un absoluto genio que veía la pintura más allá de un perfeccionismo, digamos, más técnico, como otros cuadros que no fueran impresionistas. El estilo impresionista, para los que estéis un poco en ese sentido, no a lo mejor no os llame mucho el mundo de la pintura o realmente no entendáis más de pintura, os diré que el impresionismo
era un estilo que tuvo mucha dificultad para abrirse camino dentro de lo que fueron los pintores bohemios, sobre todo afincados en la Francia de finales del siglo XIX. Pintores como Manet, como Monet, como Cézanne, como Paul Gauguin, como Toulouse-Lautrec, incluido Van Gogh, fueron realmente todos ellos muy incomprendidos en su época porque su estilo no era el típico trazo perfeccionista en el que pues las figuras alcanzaban unas proporciones perfectas, exactas, se buscaba una luz lo más perfecta posible. Es decir, era una pintura completamente y diametralmente opuesta a lo que es el realismo. Era un trazo más grande, más grueso, con unos colores más básicos y todo realizado de una manera más abstracta. Entonces, todos estos pintores realmente en lo que era el París o la Francia del siglo XIX, finales del siglo XIX, pues tuvieron una dificultad extra porque fueron ya no solo incomprendidos, sino que tuvieron también especial dificultad a la hora de vender sus cuadros, como por ejemplo Henri de Toulouse-Lautrec, que era además de clase alta, era hijo de un aristócrata francés, que además pues tenía un defecto, como seguramente todos sabréis, y es que tuvo un ataque creo que fue de poliomielitis, de cintura para abajo en todo su cuerpo, y se quedó pues prácticamente de una estatura muy bajita, muy enano. Entonces, pues todo eso, todo ese problema físico, derivó en un desarrollo por la pintura, pero también en un desarrollo y en una vida completamente desasosegante, dada pues condicionada, mejor dicho, por sus complejos. Se puede decir, sin temor a equivocarse, que a Vincent Van Gogh prácticamente le ocurrió lo mismo, pero no en el aspecto físico, sino en el aspecto psicológico. Y todo condicionado por una familia, como en la película, ya que la película, aunque está basada en una novela, es muy fiel a lo que fue la biografía realmente, lo que fue realmente la biografía de Vincent Van Gogh. Él pertenecía a una familia de clase alta, su padre era sacerdote, era cura, y tenía por así decirlo, estrictos valores católicos, religiosos, y en el que él quiso destacar. Pero debido a un nerviosismo o a una pequeña enfermedad, una enfermedad mental que él poseía, que realmente pues no se le llegó en su momento a diagnosticar, aunque pues tenía como una especie como a veces como de doble personalidad, tenía mucho miedo a la soledad, tenía mucho miedo a ser incomprendido, tenía mucho miedo a no ser amado, y evidentemente a que sus pinturas no fueran entendidas como tales, como arte. Y todo ello derivó en una personalidad realmente conflictiva, como se muestra en la interpretación magistral de Kirk Douglas. Kirk Douglas, ya os digo que en esta película realiza a nivel interpretativo su mejor trabajo con diferencia. Es decir, olvidaos por un momento del trabajo interpretativo que hizo este director, o por lo menos cuando veáis esta película o si la habéis visto, el nivel interpretativo de, por ejemplo, de películas como Espartaco, como Senderos de Gloria, que hacen papeles absolutamente maravillosos. Pero es que el papel que hace Kirk Douglas en esta película merece estar entre una de las mejores interpretaciones de la historia del cine, ya que además de la transformación física que además recibió el propio Kirk Douglas por un equipo de maquillaje absolutamente magistral en la puesta en escena de Vincent Minnelli, de la que luego hablaremos ampliamente, su interpretación es profunda, es psicológica, es atmosférica, es pesadillesca, es una lucha constante contra su yo interno. Es decir, tiene momentos de lucidez, pero tiene momentos realmente donde no puede combatir contra sí mismo porque la soledad, sus constantes luchas porque su pintura fuera reconocida, incluso su lucha con otros pintores impresionistas del momento que evidentemente se burlaban de él. Vincent Van Gogh encontró, como también en la película queda mostrado, una gran amistad con el pintor Paul Gauguin, que no era de origen holandés como Vincent Van Gogh, sino de origen francés, y que ya pertenecía a la élite, por así llamarla, a la élite de los pintores bohemios de la Francia de finales del siglo XIX como pintor impresionista. Pero lo que pasa es que Paul Gauguin en ese aspecto pues estuvo viajando por el mundo, estuvo en la isla de la Martinica y realizó y desarrolló una técnica mucho más sintetizada y minimalista
que evidentemente que Van Gogh. Y esa era motivo de controversia con el pintor holandés. Controversia que está muy bien reflejada en las interpretaciones tanto de Kirk Douglas como del actor que hace de Paul Gauguin, que no es otro que Anthony Quinn. Anthony Quinn hizo también una extraordinaria interpretación de Paul Gauguin, por la que recibió el Oscar al mejor actor de reparto en 1956. Una de las mejores interpretaciones, sin duda, del maravilloso actor mexicano. Pero evidentemente Kirk Douglas es el protagonista absoluto, y además es que se come literalmente a Anthony Quinn en todas y cada una de las secuencias, ya que su expresión de ira totalmente, o sea, en muchas secuencias de, ¿cómo os diría?, enfadado, irascible, combatiendo consigo mismo, son ya no solo una oda a la interpretación, es que no parece realmente el Kirk Douglas que estamos acostumbrados a ver en otras películas de aventuras, como en 20.000 leguas de viaje submarino, donde también hace una interpretación estupenda, sino que aquí la transformación física de Kirk Douglas es realmente asombrosa. Y ya no solo porque le tiñeran el pelo y la barba completamente pelirroja, ya que el actor era rubio tirando a castaño, sino que además todo lo que son sus miradas, sus ademanes, incluso la manera de caminar, la manera de expresarse, la manera de moverse, denotan una gran inquietud nerviosa en todo momento. Todas las secuencias, porque prácticamente no hay en esta película una secuencia en la que Kirk Douglas no aparezca, realmente son todas extraordinarias. Esta película está filmada en formato Cinemascope, estamos hablando ya de 1956. Ya habían pasado 3 años desde que Cinemascope se había inventado. Y Vincent Minnelli utiliza toda su elegancia para plasmar una puesta en escena, además a la altura de la interpretación de Kirk Douglas. La puesta en escena de Vincent Minnelli además recoge los tonos, sobre todo en los exteriores, no tanto en los interiores, sino en los exteriores, de todos los colores de las pinturas de Vincent Van Gogh, que además en la película se van intercalando junto con esa pequeña biografía, y digo pequeña porque nos narra los últimos años de Vincent Van Gogh, es decir, no desde que fuera un niño o un adolescente, sino cuando ya era adulto hasta el momento de su muerte, de su suicidio. Además tiene el añadido narrativo esta película de que no solo está narrada en el sentido de que la película nos va contando, Vincent Minnelli en su guión nos va contando todo lo que son los acontecimientos que vivió Vincent Van Gogh en sus últimos años de vida, sino también añade un elemento narrativo que es una voz en off del mismo Vincent Van Gogh en las cartas que escribió a su hermano Theo, hermano menor, que vivía en Francia, en París, porque ellos eran de clase alta, la familia de Van Gogh, pero en vez de quedarse a vivir en Holanda, Theo, el hermano pequeño de Van Gogh, se fue a vivir a París, a Francia, donde era entonces todo el centro, digamos, del arte. Entonces, como seguidor del arte, como contratista, pues el hermano de Theo intenta vender muchos de los cuadros de su hermano Vincent. Lo que pasa es que su estilo pues no era excesivamente reconocido, porque al principio de la película hay una secuencia, además muy reveladora, donde nos indica principalmente de que el expresionismo, mejor dicho, el impresionismo, no estaba muy bien visto dentro de una sociedad, mejor dicho, declinada al arte. Me explico. Es decir, hay una secuencia en donde hay una gran galería, donde entra Vincent Van Gogh, donde hay una gran exposición en esta galería de cuadros impresionistas, y donde hay unos señores vestidos muy elegantemente, se supone de clase alta, que van diciendo: es que esto no debería ser arte, esta forma de arte es completamente irrisoria, esta forma de arte no debería de exponerse en un museo, ni muchísimo menos. Es decir, que casi todos los pintores impresionistas, se puede decir, que no vieron reconocido su talento, o no vieron reconocido su estilo, hasta después de haber fallecido. Lo mismo le ocurrió a Henri de Toulouse-Lautrec, incluso a Amadeo Modigliani, pero Amadeo Modigliani ya es de otro estilo, y ya estamos dentro del siglo XX, hacia 1919-1920 aproximadamente. Además que, si me permitís el inciso,
la película de Henry Toulouse-Lautrec, que le ocurre prácticamente igual que al loco del pelo rojo, a Kirk Douglas, a Vincent Van Gogh de esta película, es la película Moulin Rouge de 1952, dirigida por John Huston, que tengo aquí además en Blu-ray y que ya comentaré posteriormente. Otra obra maestra en la que además John Huston hizo algo en lo que Vincent Minnelli se fijó posteriormente. En la película de John Huston, todo lo que es el apartado visual, John Huston plasmó la película y la puesta en escena, o sea, todo lo que es la fotografía, inspirada tanto el vestuario como los personajes, como la atmósfera, como el colorido, en los carteles que hacía Toulouse-Lautrec. Y en 1956 Vincent Minnelli se inspiró visualmente en los colores de los cuadros impresionistas de Van Gogh. Los azules, los verdes, los amarillos, ese amarillo de los girasoles, de las luces, los colores turquesa, los marrones, los colores anaranjados, todo eso está puesto en la paleta de colores en el que en esta película, en El loco del pelo rojo, no está filmado en Technicolor, sino en Metrocolor, que era un derivado del Technicolor, pero que realmente la sabiduría y la perspicacia visual que tenía Vincent Minnelli en su puesta en escena era de tal calibre que en muchas de las secuencias vemos prácticamente lo que son superpuestas, lo que son algunos paisajes, todo lo que Vincent Van Gogh, lo que Kirk Douglas va por los caminos, por las ciudades, por los, digamos, por los valles, caminando, paseando, en todo su periplo, para pintar sus cuadros, y luego además vemos todo lo que son los escenarios, y luego además vemos lo que es el cuadro visto, pintado desde el punto de vista, efectivamente, de Van Gogh, y las variaciones del color que hacía, y cómo él lo veía. Vincent Van Gogh, Kirk Douglas, como expone en esta película, él lo que quería era plasmar en sus cuadros una esencia, digamos, no realista, sino más bien una esencia de vida y de espiritualidad. Es decir, como intentar captar el alma de los colores, el alma de lo que estaba viendo. No decir, yo no me quiero conformar con un perfeccionismo técnico en donde, por ejemplo, todas las líneas de lo que es el cuadro vayan a parar a un mismo punto de fuga, o que los colores sean todos perfectos con miles de mezclas de colores para dar con el color perfecto, para darle un mayor realismo, sino lo que Kirk Douglas en esta película define muy bien su interpretación, y además, a lo largo de todos los personajes con los que va hablando, él lo que busca es, digamos, la esencia espiritual, digamos, la esencia de vida y de color. Es decir, todos los cuadros de Vincent Van Gogh, todos los que Kirk Douglas expone en esta película, están llenos de viveza, de colorido, ya no os voy a decir de armonía, pero todos son colores muy básicos, porque lo que quería reflejar era el alma de todo lo que él veía bajo su punto de vista, y en cierto sentido una espiritualidad que venía dada evidentemente por las reminiscencias religiosas de la familia con la que se había criado. Su padre evidentemente era un sacerdote, y por lo tanto él lo que quería ver era la esencia de la vida. Es más, cuando él está recluido casi al final de la película en una de esas estancias de un hospital psiquiátrico, una monja se le acerca y le dice: en ese cuadro que está pintando usted, que es todo un campo lleno de espigas, lleno como diría yo, de maizales, hay una especie como de personaje, de señor, que está como una guadaña, o sea, cortando todo lo que son los maizales, todo ello. Y dice la monja, pero es que ahí no está realmente ese señor, se lo ha inventado usted. Y dice Vincent Van Gogh, que ya ve venir su fallecimiento. Le dice, pero es que ese personaje realmente es la muerte. Y claro, la monja se le queda mirando como pensativa, diciendo, ¿la muerte bajo qué punto de vista? Dice Van Gogh, bajo un punto de vista de hermosura, porque la vida, como la muerte forma parte de la vida, todo tiene que llenarse de vida, de color, de espiritualidad. Es decir, que Vincent Van Gogh, digamos que en sus últimos momentos ya no de vida, sino sus últimos días, sus últimas semanas o meses, siempre lo vio todos desde un punto de vista más positivo, incluso desde ese punto de vista de persona psicológicamente en contra de sí misma constantemente.
La lucha que tiene además, que se refleja en la película y que está fantásticamente interpretada por Kirk Douglas, es realmente sobrecogedora, ya que él desde un primer momento se siente muy acomplejado por no cuajar dentro de esa sociedad ultracatólica en la que está viviendo, ya que su padre, ya os digo, es sacerdote, pero él es como un hijo de una familia un tanto, ya os digo, muy ultracatólica, pero él es un hijo más bien díscolo. Es decir, él no encaja dentro de su familia. Por eso decide dedicarse a la espiritualidad de un modo distinto. Al principio de la película le vemos que entra dentro de una especie de consejo en el que hay una serie de personas, de chicos jóvenes, que buscan seguramente pues, hacer una serie de misiones para la iglesia. Y a él se le deja como apartado. Cuando esos chicos salen y uno de los personajes que está en ese consejo le cierra la puerta a Vincent Van Gogh para posteriormente abrirle y para que entre él, ese momento en el que cierra la puerta prácticamente define lo que la sociedad va a hacer con Vincent Van Gogh en todo momento. Es decir, cerrarle las puertas y, por así decirlo, no comprenderle. No comprender ni cuáles son sus anhelos, ni cuál es su estilo de vida, ni cuáles son sus ilusiones, ni cuáles son sus sueños. De ahí la gran frustración que tiene el personaje, que en esta película se nos antoja extremadamente complejo. Cuando se vuelve a abrir la puerta, es solo parcialmente, pero para darle a Vincent Van Gogh realmente la noticia de que él no puede ser enviado a ninguna misión porque, debido a su problema mental, es incapaz de leer un sermón religioso en el que no haga constantes pausas, en la que se atasque, en la que, como dice uno de los consejeros allí, que le envíe a una de las misiones o que le envíe, no una misión propiamente dicha como las misiones de los reyes católicos del 1500, sino digamos a labores humanitarias o a dar sermones, digamos en diversas partes del país. Pero hay uno de los miembros del consejo que siempre, o sea, que le aconseja, que le dice, puedes ir a este sitio para, digamos, intentar animar a ciertas personas que lo están pasando mal en lo que es su trabajo. Y le envía a un campo lleno, o sea, una explotación minera. Y en esa explotación minera Vincent Van Gogh es testigo del auténtico sufrimiento del hombre por trabajar. Estamos hablando de finales del siglo XIX, cuando la gente, pues directamente, las minas, pues directamente es que moría por desprendimientos, por escapes de gas, etcétera, y la previsión de vida pues no pasaba de prácticamente de los 50 años. Es más, él cuando está dando un pequeño sermón en esa sala llena de gente que acaba de salir de trabajar, muchos están tosiendo. ¿Por qué? Porque acaban de estar dentro de la mina donde se están liberando gases, donde hay poco oxígeno, donde lo que están respirando constantemente es tóxico, de ahí a que los mineros siempre se jubilaban o dejaban de trabajar a corta edad, porque creaban una enfermedad en los pulmones y en los bronquios que les impidía vivir más tiempo. Y claro, él pues es testigo de una serie de acontecimientos realmente muy desagradables, como son la muerte de niños, que tienen que trabajar para sacar adelante a sus familias porque sus padres han fallecido, y entonces ve lo que es la espiritualidad, ve lo que es la esencia de la vida desde un punto de vista muchísimo más truculento. Y cuando esos mismos consejeros llegan y ven las condiciones en las que está viviendo Van Gogh, les petan y le dicen, es que tú eres un representante de la iglesia, te hemos dado una oportunidad, pero no puedes vivir así. A lo que Vincent Van Gogh, con toda la razón del mundo, dice, es que yo quiero identificarme con esta gente, quiero sacar la esencia, la espiritualidad y la vida, compartir la vida tal y como ellos la viven. Dice, si yo vivo en un sitio mucho más lujoso y visto buenos ropajes, no me puedo identificar con ellos. Es decir, fijaos el grado de bondad que tenía Vincent Van Gogh en su lucidez, en el sentido de querer identificarse con todas aquellas personas que vivían de una manera realmente desastrosa, pero desastrosa debido a las condiciones de vida que la sociedad le estaban imponiendo. Es decir, que aquí lo que hace Vincent Minnelli es también en esta película hacer una pequeña crítica a la Iglesia Católica que tanto daba a entender un mensaje positivo
desde el punto de vista religioso y espiritual, pero que ignoraba por completo las condiciones de vida en las que muchos trabajadores de la minería estaban. En la secuencia, por ejemplo, en la que discute con Paul Gauguin y Gauguin le dice es que tú no sabes nada de la vida, tú perteneces, porque sabe perfectamente que él viene de Holanda, viene de clase alta, que su hermano le envía dinero, dice tú no sabes lo que es realmente la vida y el sufrimiento. Y es cuando Kirk Douglas coge un vaso y se lo tira a la pared, prácticamente intentando darle a él. Y dice Paul Gauguin, dice Anthony Quinn, no vuelvas a hacer eso porque uno de nosotros puede resultar muerto. Es decir, como una amenaza. Lo que pasa es que Paul Gauguin pues no sabía el pasado de Van Gogh, no sabía realmente de la enfermedad mental que él tenía, de esa especie como de doble personalidad. Paul Gauguin, aunque siempre dijo que podría ser como un amigo suyo, o se le dice que fue su mejor amigo, artísticamente, lo que se refiere, en la película se muestran muchísimas conversaciones y muchísimos conflictos en cuanto a la manera de ver y de plasmar en un lienzo todo aquello que estaban viendo ellos en lo que se refiere a paisajes y a las pinturas en general. Paul Gauguin, ya os digo que era más sintético, era un estilo más esquemático, más sintetizado, con colores más básicos. Sin embargo, Van Gogh iba un paso más allá. Él quería plasmar unos colores más vivos, plasmar la esencia de la vida y la esencia espiritual, como él siempre dice. Yo creo que en esta película lo que Vincent Minnelli y Kirk Douglas nos están intentando entender es que dentro de todos los pintores impresionistas que hubo, Vincent Van Gogh fue un hombre, digamos, adelantado a su tiempo. Fue un hombre incomprendido, como todo genio adelantado a su tiempo, un hombre completamente incomprendido, ya que sus tonos, sus colores, sus formas, todo lo que se da a entender en la película es que ninguno de los pintores impresionistas supo sacarle el jugo a toda la gama cromática de colores que la naturaleza le podía dar. Otro de los aspectos fundamentales que tiene El loco del pelo rojo como film es la relación que tiene el hombre, en este caso Vincent Van Gogh, Kirk Douglas, con la naturaleza. Es decir, él le encanta, como en muchas secuencias vemos en este film, salir a dar paseos, sobre todo, por ejemplo, cuando se va a la ciudad de Amberes o Alder, en sus ya últimos días, y se dedica pues a pasear por sus caminos, a relacionarse con las gentes que estaban trabajando, con los campesinos, con los ríos, con las ciudades, con los pueblos, con los suburbios incluso, y a reflejar, digamos, en sus cuadros la vida de todo aquello. Evidentemente, cuando esto todo estaba plasmado en sus cuadros y se quería representar, él en sus cuadros quería plasmar la esencia de los trabajadores, la tristeza a lo mejor en los rostros de aquellos que sufrían. Si veía un paisaje, no lo veía, digamos, desde un punto de vista perfeccionista en lo que se refiere a multitud de árboles, sino lo que quería reflejar era, digamos, el colorido del paisaje dentro de sus trazos más anchos, más gruesos. Pero claro, llegaba un momento que el trazo era tan sumamente grueso que las pinturas de Van Gogh, como vemos aquí, superpuestas muchas veces e intercaladas muy sabiamente por Minnelli en su dirección, realmente nos dan una idea de cómo veía Van Gogh el mundo. Lo veía, digamos, de una forma más empírica desde el punto de vista de los colores. No lo veía con un grado de detalle, sino que lo veía, digamos, como una explosión de color y de vida. En todo este devenir, además, Vincent Van Gogh se nos plasma como una persona incapaz de soportar la soledad. Es decir, él siempre tiene que estar viviendo o incluso dependiendo de alguien. Y la pintura le llega a absorber tanto que incluso las personas que viven a su lado, a las que necesita, pero para mantenerlas ahí y para enseñarles sus cuadros, para autoafianzarse de que él era un auténtico artista, llega a fagocitar esa obsesión por la pintura al amor y a la amistad que siente por determinados personajes. Al principio de la película, pues por ejemplo, él se enamora de una prima suya que ha quedado viuda, pero su prima no quiere saber absolutamente nada de él, porque efectivamente la prima sabía de todos los problemas mentales que él tenía. Y en una secuencia en la que está dentro de un bar, conoce a una mujer que se da por entendido en la película que es una prostituta. Lo que hace es encariñarse con ella, llega a vivir con ella y además se ocupa también del bienestar
y de la crianza de un hijo pequeño que tiene, pero ya es una señora mayor. Y como le va diciendo a su hermano en sus cartas, ateo, dice: no es una mujer de gran belleza, ni es juventud, ya pasó todo ello, digamos que eso ya fueron otros tiempos para ella, pero es una persona que está llena de vida, de querer vivir, es una persona que está llena de bondad. Es decir, Vincent Van Gogh en esta película, interpretado por Kirk Douglas, se nos manifiesta como una persona en el que ve no solo lo exterior, no digamos lo exterior, sino lo interior. Es decir, en las personas ve la esencia, igual que en un cuadro o en un paisaje o en unas personas, unos trabajadores, en unos mineros, ve la esencia espiritual de todo ello, todo, influido evidentemente por su padre y por su familia católica. También ve la espiritualidad en esta prostituta que él sabe que es prostituta, pero que realmente no le importa, como dice ella. Dice al principio de la película, es que cuando le ve una quemadura que tiene Van Gogh en la mano, dice: ¿te importa que ¿te importa que te la cure? Y dice Van Gogh: no te preocupes. Dice: ¿es que acaso te asusta mi compañía? ¿O te importa mi compañía? Porque da a entender que es una prostituta, aunque en la película no lo dice abiertamente. Pero que él, pues, dice: por supuesto que no. Si quieres curarme la herida, pues yo, pues encantado. Y claro, pues se la cura, se la venda, y ellos van paseando después, saliendo de ese café, saliendo de esa cafetería, de esa taberna, y van pasando por un puente. Y en ese puente, y aquí es uno de los momentos en el que ahora hablaré en la parte técnica de la película, cómo Vincent Minnelli en su dirección hace un magnífico ejercicio de síntesis de todo lo que es el guión, de todo lo que es la biografía, los últimos años de Vincent Van Gogh, cuando en una de las cartas de esa voz en off que Van Gogh le envía a su hermano Theo, le dice: era una mujer que efectivamente ya había pasado la juventud, ya no tenía belleza, pero era una persona muy pura de corazón, tenía una gran esencia. He ahí la espiritualidad y la convivencia que Vincent Van Gogh quería buscar en todo momento. También espiritualidad que en cierto modo ve en Paul Gauguin, porque en esa secuencia magnífica en el que Paul Gauguin se nos muestra de espaldas sentado, pero que luego se da la vuelta diciendo a todos los pintores impresionistas que hay allí, dice: estos cuadros no tienen absolutamente nada de esencia, son completamente planos. Llega Kirk Douglas, lleva a Van Gogh con unos cuadros suyos, coge uno de ellos y se le queda mirando al cuadro como diciendo: esto es diferente a lo que yo he visto hasta ahora. Y entonces es cuando ahí empieza la amistad entre ellos. Pero claro, esa amistad no puede perdurar debido al conflicto psicológico que tiene Van Gogh y también las diferencias artísticas que hay entre ambas personas, entre ambos pintores. Van Gogh también en esta película ya no solo hace un canto a lo que es, o mejor dicho, sí, un canto a lo que es la naturaleza, sino que es abiertamente un homenaje a lo que fue el pintor impresionista. O sea, muchos de los cuadros más famosos se exponen en esta película, como son, por ejemplo, los comedores de patatas, los girasoles, la habitación que tuvo en Arles, es decir, esa habitación que yo me acuerdo de un documental que pusieron hace ya mucho tiempo en televisión, en el que se buscaban puntos de fuga, evidentemente en un cuadro que no puede tenerlos, porque todas las líneas están completamente deformadas. Es decir, Van Gogh, en su estilo pictórico, lo que no buscaba precisamente era una simetría, era una armoniosidad, no era una perfección, no era un realismo, sino lo que él buscaba era un colorido y una esencia, lo que le decía la naturaleza, lo que le decía los paisajes y lo que le decían los retratos de la gente que estaba haciendo. Hay muchos retratos de Van Gogh que sinceramente están hechos como él hacía, con un trazo muy grueso, pero que en la película se nos muestran, por ejemplo, en el cuadro de los comedores de patatas, se nos muestran pues caras de personas muy pobres, que trabajaban la tierra, la estaban constantemente labrando. Como dice Vincent Van Gogh, ateo, dice: he conocido gente que trabaja la tierra con sus brazos, que extrae las legumbres, las legumbres, lo que extrae son los tubérculos, las patatas, todo lo que le da la tierra con sus propias manos, y come lo que ellos recolectan. Evidentemente son rostros que están muy marcados por el sol, muy marcados por todo lo que son las inclemencias del tiempo, el frío, el calor, el viento, la lluvia, la nieve, y todos son rostros arrugados, muy curtidos, con la piel muy curtida, pero que tienen una mirada especial.
tiene una mirada especial que Vincent Van Gogh quiso captar la esencia de esa mirada en sus cuadros precisamente. Otro de los elementos también a mí que me ha llamado muchísimo la atención además es la diferencia que tiene Vincent Minnelli a la hora de retratar los interiores y los exteriores en esta película. Los interiores están retratados siempre de una manera como Vincent Van Gogh había retratado sus cuadros de los interiores. Es decir, son interiores más tenebristas, más lúgubres. Por ejemplo, los apartamentos o las estancias donde está Kirk Douglas interpretando a Van Gogh, pero en el que no busca en absoluto ningún lujo, sino únicamente una habitación donde él poder permanecer, dormir, comer, hacer una vida normal, pero que luego le permita estar todo el día fuera de casa y visitar, pues ya os digo, los paisajes, los caminos, retratar a la gente de los lugares, en todos sus viajes, en los viajes que recorrió a lo largo de Francia, de las partes de los suburbios de París, de Holanda, es decir, todo ello reflejado de una manera muy bohemia, absolutamente bohemia. Es decir, Van Gogh cuando llega a París, y esto está reflejado en la película, no se identifica mucho con ese estilo de vida romántico y bohemio de los pintores como Lautrec, como Cézanne, como Gauguin, sino que él siempre tiende a ir por libre. Tiende a ir por libre en el sentido de que él prefiere retratar, digamos, el impresionismo de una manera muy distinta. De ahí a que fuera muy incomprendido, como casi la mayoría de todos los pintores impresionistas. Pero la verdad es que Vincent Van Gogh en ese sentido destacó dentro de los pintores impresionistas por ejercer unos colores que, como él decía, y como ya os he mencionado, eran la esencia y la espiritualidad de la vida misma. Y así es como Kirk Douglas y como Vincent Van Gogh lo expresa en la película. Pasando a la parte más o menos técnica y a la dirección, aquí nos encontramos con otro ejercicio de estilo en lo que se refiere a la dirección de Vincent Minnelli. Es decir, todo lo que es la elegancia de la puesta en escena es completamente única. Los movimientos de cámara son muy suaves, todo el tratamiento del color es absolutamente único. Hay una secuencia en la que Kirk Douglas está además con un sombrero pintando de noche. Fijaos, pintando de noche, que además es uno de los cuadros, no sé si se llama El Río, es uno de los cuadros más famosos suyos, en el que el cielo está completamente estrellado, es una especie como de pequeño puerto, y en el que él está pintando como una especie, como en una pequeña barquita con su lienzo, y además en el sombrero lo que va poniendo en el sombrero, fijaos el peligro que tendría porque era un sombrero de paja normal, con una serie de velas puestas alrededor para que le diera la luz. Evidentemente para que pudiera iluminar el lienzo y poder pintar, digamos, esa oscuridad, para que pudiera reflejar en el cuadro, digamos, lo que son la luz de las estrellas. Es realmente absolutamente absorbente esa secuencia, porque además la luz de las estrellas reflejada en el mar o en el río en el que estaba Van Gogh pintando en esa barca, tiene un color azul turquesa, oscuro, realmente magnífico. Es decir, que aquí Vincent Minnelli lo que hace es exponer los exteriores con una gran luminosidad, como los cuadros de Van Gogh reflejados en exteriores, y los interiores, todos llenos de oscuridad y tenebrismo, como los cuadros de Van Gogh en interiores, que también estaban llenos de colores oscuros, marrones, grisáceos, negruzcos, reflejando evidentemente una espiritualidad, digamos, más, ¿cómo os diría yo?, más vacía de los personajes, gente dedicada al campo, dedicada a otros menesteres, a otras tareas, incluso muchas veces alejadas de esa cierta espiritualidad que quiere reflejar la película. Otro de los puntos fuertes, evidentemente, es la banda sonora del gran Miklos Rozsa. O sea, estamos hablando de un producto, de una película que es puro Metro-Goldwyn-Mayer. Entonces, si hablamos de la Metro-Goldwyn-Mayer en los años 50, os podéis hacer una idea de la lujosidad, o sea, del lujo con el que está filmada la película. O sea, Vincent Minnelli y la Metro-Goldwyn-Mayer pues son pues un dúo pues prácticamente que refleja la elegancia cinematográfica en su momento cumbre, como en Un americano en París, como en Gigi, como en Cautivos del Mal, como en Melodías de Broadway. El loco del pelo rojo no es una excepción.
en ningún momento. O sea, los interiores, por ejemplo, en el que Vincent Van Gogh está con su familia, están reflejados con un lujo de detalles realmente absorbentes. Lo que son los decorados, por ejemplo, de los suburbios, de los barrios bajos de París, también tienen una loca claustrofóbico, oscuro. Por ejemplo, cuando está caminando con Paul Gauguin y se enfrentan a unos... Bueno, Paul Gauguin, que le gusta mucho, es un personaje un tanto violento, que le gusta mucho enzarzarse en peleas, en discusiones, pues todo eso son callejuelas oscuras, con una luz muy tenue, todo ello muy iluminado, reflejando los cuadros de Van Gogh también a oscuras, pero también reflejando, evidentemente, digamos, la decadencia de ese París bohemio, de finales del siglo XIX, también muy empobrecido, las calles llenas pues, de borrachos, de prostitutas, las tabernas abiertas hasta altas horas de la mañana. Es decir, Vincent Minnelli en su dirección y en el presupuesto de la película, es decir, no por así decirlo, no escatiman en gastos, para que la película tenga una esencia por sí sola realmente magnífica. Los exteriores, ya os digo, muy iluminados, y los interiores, pero de la clase alta, todo lleno con lujo de detalle, reflejado evidentemente en el vestuario, reflejado en la iluminación. Vincent Minnelli era un director que además, al igual que Alfred Hitchcock, le encantaba filmar en decorados, para controlar la iluminación, para controlar, digamos, ese colorido, esa gama cromática que tiene en todo momento. Y si a todo ello, a ese Vincent Minnelli de ese estilo tan elegante que hace, lo que le sumamos son unos colores muy básicos, como son anaranjados, amarillos, colores turquesa, todos derivados de las pinturas de Van Gogh, nos encontramos con una película que, además de estar filmada en formato cinemascope, visualmente es un gran espectáculo. Y evidentemente todo junto con la banda sonora de Miklos Rozsa, que además es una banda sonora atmosférica y chirriante en los momentos en los que Kirk Douglas tiene como esos ataques de locura, y totalmente suave, muy aterciopelada, por así decirlo, llamarlo de alguna manera, y muy alegre, muy jovial en los momentos más pastorales, más de campo, más llevaderos, pues tenemos una banda sonora realmente que enriquece la narrativa de Minnelli, y sobre todo en los momentos cumbres de soledad y sobre todo de locura de Kirk Douglas, del personaje de Van Gogh, lo hace una banda sonora chirriante y completamente, y en algunos momentos, completamente insoportable. La escena, por ejemplo, famosa de la película y de la vida de Van Gogh, cuando se corta la oreja, no es que se la corta entera, que se corta prácticamente un trozo de oreja, realmente ahí la banda sonora alcanza momentos álgidos, digamos, como muy absorbentes. Ahí nos está dando a entender el conflicto emocional que tenía Vincent Van Gogh, y como Kirk Douglas, como con sus manos, se va atusando el pelo, no puede soportarlo, enseña los dientes, los ojos los cierra con fuerza. Es decir, es una interpretación sublime que en ningún momento roza la sobreactuación. O sea, si yo este papel se lo tengo que aplicar a un actor, por ejemplo, como Gary Oldman, que tiende mucho, o como Kenneth Branagh, que tienden mucho a la sobreactuación, pues evidentemente se hubiese cargado la película de principio hasta el final. Pero Kirk Douglas, mejor dicho, y con la dirección de Vincent Minnelli tan elegante, hacen que Kirk Douglas en su interpretación no pase de cierta línea roja entre lo que es la locura y la cordura. Hay momentos en los que se les ve, en el que se le ve a Kirk Douglas, en el que está realmente encantador, un personaje fascinante, un auténtico genio, y hay otros momentos en el que tiene la mirada huidiza, en el que está, digamos, iluminado a base de sombras, esas sombras que reflejan realmente la oscuridad de su mente. Todo ello, ya os digo, con una puesta en escena que solo un genio como Vincent Minnelli podía dar a entender. Para mí, El loco del pelo rojo es o forma parte de ese gran triunvirato de biografías de la historia del cine, que son, por ejemplo, El loco del pelo rojo, de Vincent Minnelli, Moulin Rouge, de John Huston, y Los amantes de Montparnasse, o Montparnasse 19, que es la biografía de Amadeo Modigliani. Son tres grandes biopics de tres grandes pintores, aunque Modigliani ya no es impresionista y no es finales del siglo XIX, sino es principios del XX, 1920, 1919, y ya no es impresionismo, sino ese es el expresionismo. El estilo de Modigliani es más de figuras un tanto más alargadas,
con caras totalmente inexpresivas. Eso era un estilo ya muy en decadencia. Digamos que Modigliani fue dentro de la época bohemia parisina ya uno de sus últimos referentes, en el que ya todo aquel movimiento bohemio ya se estaba dejando ya muy de lado. O sea, el momento bohemio fue finales del siglo XIX, la época de Lautrec, de Van Gogh, de Gauguin, de Cézanne, de Manet, de Monet, de todos ellos. Y claro, en esta película pues es donde vemos realmente pues ese París bohemio reflejado en la figura de Paul Gauguin, reflejado en la figura de Vincent Van Gogh y además con una interpretación de Kirk Douglas realmente absorbente. Para mí El loco del pelo rojo es una obra de arte, una obra maestra bajo cualquier punto de vista, visual, narrativo, interpretativo, y es un título muy especial que yo incluyo en cine con mayúsculas y que comprendo que fuera sacado en cinta en VHS en ese momento, en los años 90, como un auténtico film que se le tiene que tratar de una manera respetuosa y que hay que reivindicar, porque es un film que une además dos estilos, dos artes, que son la pintura y el cine en un mismo elemento, que es el elemento cinematográfico. El loco del pelo rojo es una película que nos habla, ya os digo, sobre las obsesiones de un personaje, sobre su pasado adrenalítico, por así decirlo, por los condicionantes de una familia ultracatólica, por la no comprensión de un genio, porque todos los genios son en ese momento incomprendidos, de una persona adelantada a su tiempo, y sobre todo cinematográficamente por una puesta en escena de lujo, con un colorido sobresaliente, con una banda sonora magnífica y con una duración muy ajustada en el que no hay ningún bajón de ritmo, y todo ello filmado con una elegancia como solo Vincent Minnelli podía hacer. Auténtico cine con mayúsculas, una obra maestra sin paliativos y sobre todo, e insisto, la mejor interpretación de Kirk Douglas y una de las mejores interpretaciones de la historia del cine. El loco del pelo rojo, no las perdáis bajo ningún concepto. Es una obra de arte bajo cualquier punto de vista que la observéis. Si estáis interesados en lo que es la pintura impresionista, buscad antes de ver la película información sobre Van Gogh, si no lo conocéis un poquito. Yo, como tuve un padre que le gustaba mucho el arte y también una madre que me han inculcado diversas artes en ese sentido, pues evidentemente, y además que yo he estado en París, en el Museo d'Orsay, donde hay bastantes cuadros impresionistas y también de Van Gogh, evidentemente, pues he sido testigo de cómo realizaba sus trazos, de cómo plasmaba esa visión, y realmente era un espectáculo, una pintura de Van Gogh. Evidentemente no os estoy hablando de un realismo puro y duro, sino un estilo completamente distinto, que además convirtió a Van Gogh, por si no lo sabéis, en uno de los pintores hoy en día más cotizados, y que sus obras se subastan, porque no sé cuántos cuadros pintó Van Gogh, pero a lo mejor pintó 700, 800, 500, cientos de ellos. Y es encontrar un Van Gogh y es que se subasta por millones y millones y millones de dólares. Es decir, es uno de los pintores hoy, digamos, más solicitados por las grandes élites y por los grandes coleccionistas. El loco del pelo rojo es un gran homenaje a uno de los genios incomprendidos del impresionismo, de la pintura impresionista. Y fue nada más y nada menos que Vincent Van Gogh, plasmado todo ello en una obra de arte. Dentro de poco también me gustaría comentar una película que se llama Loving Vincent, que narra, digamos, unos acontecimientos en forma de flashback del porqué de algunos de los problemas psicológicos que tuvo Vincent Van Gogh, y todo ello realizado con cuadros en movimiento, en un cine, en una película de animación, con cuadros en movimiento, y además que todos son cuadros o son pinturas, o es una película de animación hecha con pinturas al óleo, lo que le da además un realismo y un encanto que no tienen el resto de películas de animación y que ya comentaré dentro de no mucho tiempo. Pero hasta ahora quedaos con El loco del pelo rojo, auténtico cine con mayúsculas, sin duda una obra maestra. No os la perdáis bajo ningún concepto. Hasta mañana.